Bueno, a ver, alumno Raúl, dígame, por ejemplo, Mendoza, ¿no? Listo, acá está Mendoza, Mendoza. ¿A qué letra le corresponde como sufijo? Si yo digo LU5, Mike Eco Foxtrot, por ejemplo, Lima Uniform 5, Mike Eco Foxtrot. ¿De dónde es? A ver, entonces yo digo, bueno, debe ser la O, por ejemplo. A ver si es correcto la O. No, no es correcto. A ver, la K, debe ser la K, a ver. No, tampoco. Mike, es la M, es la M, es la M, es la M, a ver. Sí, señor, correcto, es la M. Bueno, este es un elemento didáctico muy interesante, es ideal, está hecho tipo prototipo, ¿no? En Tegopor y demás. Es muy interesante para los radioclubes o inclusive para hacerlo en alguna institución que se dedique a enseñar este tipo de cosas, que sea habilitado por el radioclub para dar los cursos correspondientes para sacar la licencia de radioaficionados. Y bueno, ¿qué es lo que hace básicamente? Es lo que en su momento conocíamos como el cerebro mágico, ¿no? Entonces, qué sé yo, ponemos República del Uruguay, ¿no? Entonces decimos, bueno, Uruguay, ¿qué es? Bueno, Charlie Xilófono. Entonces, listo, Charlie Xilófono. Tendría que haberle puesto Pincita Cocodrilo, pero bueno, no tenía en ese momento, ¿sí? Entonces, bueno, se enciende el verde. Si yo, por alguna razón, qué sé yo, le pongo Islas Malvinas, por ejemplo, me dice que no corresponde. Perdón, le pongo la Z, la Zulu. Me dice que no corresponde, ¿sí? O la tango, la T de tango, no corresponde. Bueno, este elemento no es tan difícil de hacer, es muy interesante desde el punto de vista didáctico. Es una copia de lo que era el famoso cerebro mágico, algunos se debe acordar en la infancia. Y vamos a ver un poquitito cómo está armado. Vamos a sacar la tapa. Vuelvo a aclarar, esto es un prototipo. El circuito electrónico está acá, en esta plaquetita, ¿sí? Donde está toda la parte electrónica, el portapilas, estas dos pilas que las tengo de hace un montón de tiempo. Esto lo hice hace mucho. Y decidí ponerlo en la red para que a alguien le pueda llegar a servir, para incluirlo dentro como elemento didáctico dentro de lo que es un radioclub o en cualquier otro lugar. Y puentes de conexión, ¿sí? Puentes de conexión por todos lados, ¿sí? Que básicamente lo que hacen es unir cada lugar con la letra que le corresponde, con el sufijo que le corresponde o el prefijo que le corresponde. Entonces, bueno, vamos a ver un poquitito internamente cómo funciona. Ya vimos que funciona bien, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo es la circuitería interna y hacer un par de reflexiones ya que estamos, ¿no? Fíjense que inclusive si yo tengo alguno desconectado de estos, también me marca equivocado, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, vamos a arrancar un poquito explicando cómo está armado este panel didáctico, que bueno, puede llegar a ser de mucha ayuda cuando uno intenta explicar, intenta enseñar esta cuestión de los sufijos, de los prefijos y demás. Es muy común a veces que inclusive hasta radioaficionados que tienen bastante experiencia a veces se encuentran con provincias que a veces no salen tanto y se olvidan de a qué sufijo le corresponde y demás. También es importante por ahí conocer los prefijos de los países limítrofes, ya que uno a veces tiene la posibilidad de poder conectarse con ellos, sobre todo cuando uno está haciendo sus primeras armas, cuando uno está haciendo el curso y necesita bueno, tratar de entrenar esto. Esto sería como una especie de entrenador en definitiva. Acá vemos la plantilla que yo armé en su momento, que es la que la usé de guía, ¿no? Lógicamente que cada cual lo puede hacer como quiera.
Así que bueno, acá tienen una forma de plantilla, se puede hacer en grande, en chiquito, como quieran, ¿no? Está bueno para tenerlo por ahí como un elemento didáctico más. Pues importante, creo yo lo digo como ex instructor, muchos años fui instructor, de la parte técnica, ¿no? Esto ya sería más de la parte práctica operativa. Pero siempre es bueno tener algo didáctico, algo que sirva para poder visualizar inmediatamente de qué está hablando uno, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en una plantilla donde tengo el mapa de Argentina, por ejemplo, en este caso, con la división de cada una de las provincias y los sufijos que están a un costado y los prefijos de los países limítrofes. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. Si alguien se acuerda más o menos cómo era el tema del cerebro mágico, cuando yo unía dos puntos que coincidían, ya sea porque era una pregunta y estaba la respuesta, y esa pregunta con esa respuesta coincidía, la lámpara se encendía. Y si no se encendía, era porque la respuesta era incorrecta, ¿no? Es un circuito sencillo con una batería, una lámpara, y bueno, si el circuito está abierto, está más que claro que la lámpara no se va a encender. Por el contrario, si el circuito está cerrado, la lámpara se enciende indicando que la respuesta es la correcta. ¿Cómo es que se logra esto? Se logra de la siguiente manera y con el siguiente circuito que vamos a explicar ahora. En principio, este switch, denominado switch 1, en realidad no existe como tal, sino que es un puente que une dos conexiones. Por ejemplo, este puente, acá no voy a hacer todo el cableado completo porque es un montón de alambres, como habrán visto en el video. Acá tenemos la F de Foxtrot que corresponde a Santa Fe, así que vamos a llevar un cablecito por detrás de la plantilla y lo vamos a unir con la F. Después la H con Córdoba, por ejemplo, que es la Hotel, que corresponde a Córdoba. La M de Mike, que corresponde a Mendoza. Todo esto por detrás, ¿no? Todo esto que están viendo acá son conexiones que se hacen por detrás del panel. P de Papa de San Juan, por ejemplo. Y con respecto a los prefijos, por ejemplo, Charlie Eco, de acá de Chile, de nuestro país, del país trasandino, ¿no? Que es limítrofe al nuestro. O la W, que es de Chubut, por ejemplo. Entonces, todos estos son alambres que van a ir, cables de conexión que van a ir cableados por detrás. Acá tenemos el caso también de Papayanqui, que sería la República de Brasil. Así que bueno, para que más o menos se tenga en cuenta. Bueno, después ZP, Zulupapa con Paraguay y demás. No cable todo porque si no es un lío. Esto va a ser un montón de líneas para todos lados y la idea es que más o menos se entienda cuál es el proceso. Fíjense que este es el circuito. Fíjense que ahí se delimita SW1 o switch 1 y switch 2. El switch 1 es el puente, es la conexión que está detrás del panel, y el switch 2 es el pulsador. ¿Se acuerdan que yo apretaba un pulsador y de acuerdo a que si estaba correcto se encendía el LED verde, o si era incorrecto se encendía la luz roja y sonaba el buzzer indicando que yo estaba equivocado? ¿Cómo está compuesto el circuito? Básicamente de la siguiente manera. Tienen 4 resistencias, donde R1 y R3 son de 100 ohm, donde no dice nada es ohm. R2 y R4 es un K, un kilo ohm, 1000 ohms. La batería, que es la batería de conexión que está acá, ¿sí? Esa batería es un portapilas con 2 pilas de 1,5 volts, con eso es suficiente. Se puede hacer de un montón de maneras este circuito, ¿eh? Yo traté de hacerlo lo más sencillo posible, lo más fácil que se pueda llegar a realizar y bueno, y que lo pueda realizar cualquiera en definitiva. Q1 y Q2, que son dos transistores BC548, o pueden ser cualquier tipo de transistor NPN. El diodo 1, que es un LED rojo, yo puse el LED de 10 milímetros para que se note bien, puede ser de cualquier tipo, ¿sí? Mientras sean LED convencionales, no LED de alta intensidad, porque ya necesitan otro tipo de corrientes y demás, y tensiones.
El BZ1 es el buzzer. Este es el buzzer el que cuando se enciende el LED rojo que me dice que estoy equivocado, el buzzer hace pip y me dice está usted equivocado. El switch 2, que es el pulsador, que es cuando yo pongo las clavijitas, digo, bueno, che, a ver si es correcto o no, aprieto el switch 2. Ese es el pulsador. Y después el switch 1 simboliza los puentes. Los puentes que yo tengo detrás del panel, ¿no? Son simplemente puentecitos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo desde acá, desde este punto y desde este punto, saco las pinzas cocodrilos, ¿no? Y de ahí voy a los puentes que están hechos atrás en el panel. Vamos a ver cómo funciona exactamente este circuito. Bueno, vamos a ver un poquitito cómo funciona el circuito. Acá tenemos los dos transistores, Q1 y Q2. Para aquel que no entiende mucho de electrónica, vamos a trabajar con estos transistores como si fuesen llaves. Los transistores tienen tres elementos que son la base, el colector y el emisor. ¿Sí? El emisor es la flechita, el colector es la rayita esta y la base entra por acá. Bueno, más o menos para que se entienda, imaginemos que esto es como si fuese una válvula de agua por donde por acá circula agua y esto es un grifo, digamos, por donde circula agua y yo acá aprieto la perilla que abre o cierra el grifo. En este caso que es la base, ¿no? Básicamente funciona de esa manera. El SW1 es el puente que se hace por debajo de la plantilla del mapa, ¿no? Y que une la pregunta con la respuesta, digámoslo así. Y el SW2, el switch 2, es el pulsador, ¿sí? El que nosotros apretamos. No puse un pulsador justamente porque quiero mostrar más o menos cómo funciona esto. Entonces imaginemos que la respuesta es incorrecta, que sería en este punto SW1. ¿Por qué? Porque si yo uno estas dos pincitas, ¿sí? De acá salen las pinzas, acuérdense, de estos dos puntos, de acá sale una pinza, de acá sale otra pinza, que yo lo coloco uno en el lado del mapa y el otro en donde están las letras. Si hay un puente por detrás, quiere decir que esta perillita se cierra, ¿sí? Si se cierra, quiere decir que la respuesta es correcta. Entonces aprieto el pulsador y fíjense qué es lo que sucede. Se enciende el LED verde, fíjense que está muy lindo este tema. Este simulador se llama Livewire, está disponible en la red, por las dudas si alguien quiere jugar con esto, es muy sencillo de usar. Fíjense cómo se ven los portadores de carga eléctrico, pasan a través de esta resistencia de 100 ohm y hacen que ilumine el LED verde y se cierra a través del transistor, donde el grifo el transistor deja pasar la corriente eléctrica, se cierra a masa, se cierra al negativo y se alimenta el diodo LED. Ahora imaginemos que listo, chao, vamos, soltamos el pulsador, listo. Ahora imaginemos que ponemos pongo la pincita en una provincia y la otra pincita la pongo en una letra, pero que es equivocada, un sufijo que es equivocado. Entonces quiere decir que el circuito estaría abierto. Entonces en ese caso, ¿qué pasa? Aprieto el pulsador y ¿qué va a pasar? Se va a encender el LED rojo y fíjense cómo va a circular la corriente eléctrica. Va a circular todo por acá. Circula por acá, hace que la corriente eléctrica pase a través del buzzer. El buzzer es el parlantito que es un piezoeléctrico, que lo único que tengo que aplicarle son 3 volt acá, si uso un buzzer de 3 volt, y inmediatamente tiene un positivo y negativo, ojo, tengo que ponerlo correctamente y suena solo, no necesita ningún circuito adicional. Es más, si ustedes le ponen una pila acá, va a sonar igual, ¿no? O los 3 volt, mejor dicho. En el caso mío, yo reciclé un buzzer de 5 volt y me anduvo igual con la batería de 3 volt. Así que no es tan complejo, ¿no? Y me enciende el LED rojo, el cual me dice, che, no, te estás equivocando. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto justamente. Ahora, imaginemos que lo pongo correctamente, que pongo una pincita en Mendoza y pongo la otra pincita en la M de Mike, entonces quiere decir que el circuito es correcto. Fíjese que ilumina o la corriente eléctrica pasa a través del LED verde, pero ya no hay circulación de corriente eléctrica por el lado del buzzer, o sea que el buzzer no va a sonar
el LED rojo tampoco va a tener circulación de corriente eléctrica y me va a encender solamente el verde, indicando que estoy en lo correcto. Ahora vamos a hacer una pequeña reflexión que yo creo que es muy importante. Y me remito a la reglamentación vigente 1.4.19, instructor, radioaficionado nombrado por el Radio Club, institución autorizada o institución reconocida que por su capacidad, experiencia y estudio acredita la competencia necesaria para el dictado de cursos y o coordinación de prácticas operativas y que estará presente durante la toma de evaluación de los exámenes según corresponda. Acá entramos en una especie de brete. ¿Por qué? Porque muchas veces esto depende de la buena voluntad de muchas personas, y al final, bueno, se termina nombrando a alguien que tiene la mejor voluntad del mundo, pero a veces no tiene la preparación. Yo espero que nadie se ofenda, pero todo el mundo sabe que a veces se rinde sin saber demasiado. No digo se regala exactamente, pero a veces se otorgan livianamente los ascensos de categoría. El instructor desde ya tiene que ser categoría general, ¿no? Según la nueva reglamentación. Y a veces eso no quiere decir, aunque tenga la última, conozco radioaficionados que tienen la última categoría y realmente son deplorables, así que esto no quiere decir demasiado. A veces no queda otra que por parte de la institución que tomar al que esté por ahí cerca y se anime, y bueno, listo, y tachamos el cuadrito, digamos, lo cual no es muy conveniente, pero bueno, es lo que hay. A veces se trata de lograr la mayor cantidad de radioaficionados posible al costo que sea, y ahí donde a veces se incurre en algunas fallas que después pueden generar malas prácticas operativas, personas que por ahí no entienden porque nunca se les explicó bien qué es el radioaficionado realmente, que es algo muy serio. Tengo un video al respecto de qué es el radioaficionado, por ahí si lo quieren ver. Lógicamente esto es muy subjetivo, pero yo ahora me estoy basando en la reglamentación vigente, así que tan subjetivo no es. Por otro lado, también en el punto 4.4 dice que para ingresar a la categoría novicio se requerirá ser argentino nativo por opción o naturalizado o extranjero con residencia permanente en nuestro país, acreditado con el DNI, Documento Nacional de Identidad. En eso estamos de acuerdo. Pero ojo, a tener en cuenta este punto, el 4.4.2. Tener una edad mínima de 9 años. 9 años, antes eran 12 años, cuando yo saqué la licencia, allá por el año 1979, eran 12 años, ¿no? Uno tenía que tener 12 años y con la autorización del padre, por supuesto. Entonces dice tener una edad mínima de 9 años. Para los solicitantes menores de 18 años de edad, la solicitud deberá ser certificada por el responsable legal del menor, que asumirá la responsabilidad civil y penal por el uso de la estación que realice el menor, ¿no? O sea, esto es muy serio, ser radioaficionado es muy serio. Hay mucha gente que no se lo toma tan así, ojo, instituciones inclusive. Lo sé por experiencia. Y entonces esto hace que a veces se caiga en una falta de calidad en el radioaficionado, en una chabacanería incipiente, que bueno, que hace que la calidad de la radioafición cada vez vaya cayendo más. Y bueno, ahí la idea es tratar de que no ocurra eso. Lo que debe afrontar el instructor no es poca cosa. En este caso hay que tratar de explicarle a un chico de 9 años, yo daba la parte técnica, por ejemplo, y telegrafía, pero la parte técnica toda, donde uno tiene que tratar de explicar a un chico de 9 años, yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, pero bueno, es lo que baja de la ENACOM, y hay que explicarle las leyes de Ohm, de Kirchhoff, cómo se asocian los capacitores en serie, paralelo, los cálculos y todo eso. Yo por otra parte soy docente de la escuela técnica de acá de la zona y me cuesta muchísimo en chicos que son mucho más grandes que 9 años tratar de que entiendan estos conceptos. ¿Se imaginan un chico de 9 años? Bueno,
así está la cosa, pero bueno, por eso digo que el reto por parte del instructor en estos casos es bastante grande. Entonces, acá hay una especie de trilogía, ¿no? que es evidente. En principio está el aspirante que es el que puede tener 9 años, puede tener 20, puede tener 50, puede tener 70, puede ser ciego, puede tener ser minusválido de alguna manera. Entonces, no es el instructor tiene un abanico del otro lado, que se puede encontrar con un abanico que lo tiene que tratar de manejar como pueda, ¿no? Entonces es un punto muy importante a tener en cuenta, que el instructor pueda volcar esos contenidos al aspirante, teniendo en cuenta este triángulo que se arma en estos 3 puntos. Para aquel que viene de la educación lo va a conocer inmediatamente este triangulito, ¿no? Que tiene que ver con el que enseña, el que aprende y los contenidos que uno quiere hacer que en este caso el aspirante pueda llegar a entender. Y entonces ahí tiene que haber una realimentación entre el instructor y el aspirante, ¿no? No es solamente bajada de línea, decir, bueno, vos tenés que hacer esto, bueno, el aspirante también tiene que sentirse lo suficientemente suelto como para poder, o cómodo, como para poder preguntar al instructor y poder cada vez sacarse más cantidad de dudas, ¿no? Esto es importante, que haya una realimentación entre el instructor y el aspirante. A veces sucede, a veces no sucede por distintas causas. Puede ser por cualquiera de las dos partes, el aspirante que por ahí es un poco tímido, el instructor que por ahí no conoce mucho de lo que está dando, que suele pasar, y entonces esa realimentación por ahí no sucede tan a menudo. Tiene que haber por parte del instructor el conocimiento de los contenidos que va a dar. Eso es fundamental. O sea, yo como instructor de técnica tengo que saber perfectamente el contenido que estoy dando, porque si no puedo generar más dudas, más interrogantes en el que está tratando de aprender. Digo yo desde técnica, también pasa desde la práctica operativa, pasa desde la reglamentación. Me ha tocado convivir con instructores que por ahí dan la reglamentación sin haberla leído anteriormente. Entonces, bueno, la nueva reglamentación, ¿no? Entonces por ahí también está esta cuestión. Uno tiene que tener conocimiento cabal de lo que va a dar, de lo que va a ser instructor. Más allá que uno sea un categoría superior, qué sé yo. Que eso es lo de menos en realidad. Y los contenidos tienen que tener una adecuación para el aspirante, porque no es lo mismo enseñar para un chico de 9 años que para una persona de 30 años. Por ahí capaz que el chico de 9 años, y dependiendo de dónde viene, si tiene alguna formación anterior, puede llegar a tener algún conocimiento previo, muy poco, por ahí de internet o lo que sea. Entonces va a haber una adecuación para el chico de 9 años, otra adecuación para una persona de 39 años, otra adecuación para una persona de 60 años o 70 que quiere obtener la licencia, y también para alguien, por ejemplo, que tiene algún impedimento de algún tipo, ¿no? Porque no hay que olvidar del tema de la inclusión. Acá uno a veces está en un brete cuando tiene que incluir. ¿Y cómo uno incluye? Bueno, ahí ya el instructor tendrá que ver cómo elaborar nuevas estrategias o algún tipo de estrategia para hacer que el aspirante puede llegar a aprender. No es simplemente, qué sé yo, en el caso del instructor de práctica operativa, prenderle la radio y que escuche nada más. Uno tiene que estar ahí al lado. El instructor, más que todo, se terminó esta cuestión de que el docente, porque el instructor básicamente es un docente, que se las sabe todas, que tiene toda la cabeza llena de conocimientos, y por ahí puede ser que no. Pero más que todo el instructor tiene que ser una guía para que el aspirante pueda lograr el conocimiento del contenido, ¿no? Que eso es fundamental. Entonces este triángulo, si no se cumple, se complica. Por eso es que yo expongo este pequeño sistemita que puede llegar a servir para hacer un poco más entretenido esta cuestión de la práctica operativa. Muchas veces, por ejemplo, se sabe que
O sea, si, bueno, el miércoles tenemos práctica operativa de tal hora a tal hora. Bueno, está cerrada todas las condiciones. ¿Qué hacemos? Y nada, no, aprovechemos el tiempo, nos pongamos a repasar partes que tienen que ver, yo creo que tiene que estar muy enlazada esta cuestión de la práctica operativa junto con lo que es reglamentación, se llevan de la mano, uno de la mano izquierda, el otro a la derecha, y son parte de lo mismo, ¿no? Para poder manipular o para poder manejar correctamente. Lo correcto para manejar el volante de un auto son las dos manos. Y bueno, una mano es la práctica operativa y la otra mano es la reglamentación. Entonces, yo creo que inclusive el instructor de reglamentación, si es el mismo que el de práctica operativa, creo que se cierra bastante bien el círculo, ¿no? O si trabajan en conjunto, que estaría buenísimo. Porque esto permite que se pueda llegar a lograr un buen aprendizaje por parte del aspirante. Pero bueno, estas elucubraciones ya tienen más que ver, traído un poco de mi experiencia como instructor, y que bueno, ahora ya no soy más instructor, me dedico a otra cosa, pero yo creo que le puede llegar a servir a alguien que tiene ganas por ahí de decir, sí, me está faltando como instructor, ¿qué puedo hacer? Y bueno, tengo que buscar nuevas formas de que se aprendan las cosas, tengo que bajar a veces todo este contenido que para mí es tan obvio, lo tengo que bajar a niveles de la cotidianeidad, ¿no? Aplicar ejemplos de la cotidianeidad para aquel que está del otro lado, que lo escuche, que lo entienda, para que después uno lo pueda llevar y encauzar hacia donde uno quiere. Así que bueno, por eso es muy importante el tema de la calidad del instructor. A veces no se logra esto porque bueno, como dice el dicho, es lo que hay, pero también hay que tener en cuenta que el camino al infierno está construido de buenas intenciones y a veces eso genera muchos inconvenientes. Bueno, espero que esto les haya servido, que les pueda llegar a servir para dar sus clases, tanto para radioclubes como para quien sea que por ahí lo quiera armar. Inclusive lo pueden hacer para cualquier otra cosa, para fines escolares, en una escuela, y bueno, y cambiar esto de los sufijos, de los prefijos, y bueno, y poner cualquier otra cosa. Pero básicamente es el famoso cerebro mágico. Bueno, muchas gracias por todo, 7-3 a todos, y bueno, y que tengan buenos juicios. Chau, chau, hasta luego.